Os quiero presentar a Bárbara Alcázar, que es psicóloga sanitaria, ha realizado el máster en psicoterapia humanista integrativa y cuenta con un título en investigación e innovación en psicología. Lo primero de todo, Bárbara, muchas felicidades porque sabemos que has participado en el Congreso Internacional de Violencia de Género, organizado por la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Has impartido una conferencia que a mí me parece muy interesante y seguro que ha sido muy interesante, que se llama Pornografía y Violencia de Género, del dolor al placer. Y todos sabemos que la violencia de género es un tema que está a la orden del día y que estamos escuchando en todos los medios. ¿Consideras que la pornografía está siendo un desencadenante de este aumento de la violencia? Pues es una pregunta que muchos psicólogos, antropólogos, investigadores llevan ya tiempo haciéndose. Y sí que es cierto, ¿no?, que la relación entre la violencia de género y la pornografía es una relación compleja. En psicología no es tan fácil hablar todo el rato de causalidad, pero sí que vemos que al final, sobre todo la pornografía mainstream, que es la pornografía a la que casi todo el mundo, ¿no?, accede, tiene al final esas connotaciones donde se van viendo pues, estereotipos de género, donde se denigra a la mujer, donde se cosifica, donde vamos como a esa raíz, ¿no?, de la violencia de género, donde pues todo el rato se va viendo pues ese sometimiento donde pues en este caso el hombre se posiciona en un rol abusivo, ¿no?, y de poder hacia la mujer y ella pues se pone en ese rol más sumiso. Entonces lo que nos dicen los estudios sobre todo es que a mayor uso de pornografía, mayor probabilidad hay, ¿no?, de que se vayan dando todos estos comportamientos y todas estas conductas de violencia sexual hacia la mujer. De todas maneras, la pornografía no explica toda la violencia que ocurre hacia las mujeres, pero sí que se ha visto, ¿no?, que es una variable mediadora y potenciadora pues, para hablar de la violencia hacia la mujer. O sea que mi siguiente pregunta es, ¿tú crees que la pornografía está teniendo una incidencia en la violencia en jóvenes y adolescentes? Me dirías un poco que sí, ¿no? Pues claro, si nos ponemos además a pensar y a ver cómo es el cerebro, ¿no?, de los adolescentes en el momento en el que van recibiendo todo este tipo de contenido, que además se ha visto que el acceso, la media de acceso está en 11 años. 11 años. 11 años. Barbaridad. Es una barbaridad. Y claro, o sea, es un momento en el que pues, estamos en pleno desarrollo, en plena formación. Tú tienes pues muchos conocimientos, ¿no?, de infanto-juvenil y sabrás mucho más en ese sentido. Pero pues al final, por ejemplo, la parte prefrontal del cerebro está en formación y en maduración. Claro. Tiene que ver con el control de impulsos, que claro, esto es lo que vemos luego en la violencia de género. Tiene que ver con el tema de la planificación, de manejar en sí, ¿no? Es como esa parte que maneja pues muchas de las conductas del ser humano. Y está en este momento en el que está en pleno desarrollo, donde también, ¿no?, pues no acude tanto a los adultos, se va centrando más como en sus iguales, va desarrollando pues su identidad, su personalidad y busca muchos referentes y muchos modelos. Entonces, claro, cuando nos vamos a buscar un modelo en la pornografía, pues oye, pues porque se les va despertando el interés sexual, tienen curiosidad, quieren explorar y lo que se encuentran es un vídeo donde pues se somete a la mujer, la pegan, la escupen, le tiran del pelo, ven sobre todo que no hay consentimiento, ¿no? Pues todo eso, claro, va influyendo en la manera en la que pues ese adolescente se va convirtiendo en un adulto que integra y normaliza muchas de las conductas que ha ido viendo. Terrible, me parece espantoso. En tu día a día en psicoterapia recibes a muchas personas que han sido víctimas de violencia de género. Pues no he recibido tantas porque no estoy como tan especializada al final en la parte de violencia de género y según el momento en el que llegue he preferido pues derivar a
pues muchas veces asociaciones, centros o otros terapeutas que tengan de momento como mucha más experiencia, porque creo que al final me centro más en abordar otro tipo de pacientes. Pero sí, o sea, por ejemplo, pues con el máster al final es una manera de acompañar, yo creo, muy humana, sobre todo pues para mujeres, ¿no? que llegan en situación de violencia de género y según el momento en el que se encuentren, pues sí que he podido acompañar o he tenido que derivar pues a otro tipo de ayudas. Uh-huh. O sea, que tú crees que la psicoterapia humanista integrativa aborda este acompañamiento a estos pacientes de una manera diferente a como lo abordan otras especialidades. Hombre, para mí sí, desde luego. O sea, yo que sí que estudié en una universidad humanista, que no suele ser el caso, cuando llegué aquí, para mí fue como, de repente, no sé, como recibir como toda la información que había ido viendo durante la carrera, pero de una manera mucho más práctica, como todo, no sé, o sea, era como, estaba unido con un hilo súper bonito, como muy desde el amor, que te ayudaba como muy a integrar pues todos esos conocimientos más teóricos que podía haber ido viendo. Entonces, al final yo creo que la psicoterapia humanista integrativa lo que permite sobre todo es a crear espacios donde de verdad ves a la persona y eso permite muchas veces, ¿no? que pueda abrirse, confiar, que a través del propio vínculo, ¿no? pues vaya sanando mucho de lo que le ha ido trayendo hasta este momento. Pero vamos, sí, sin duda te diría que permite pues abordarlo. Un acompañamiento cercano y amoroso, ¿no? Lo estabas diciendo. Sí. Fíjate, mi siguiente pregunta es ¿qué habilidades consideras que necesita una persona que ha sufrido este tipo de pacientes? O sea, ¿qué habilidades necesita el psicoterapeuta para acompañar a este tipo de pacientes? En primer lugar, yo creo que lo principal siempre es haber estado muy trabajado, o sea, es decir, tener como mucho autoconocimiento propio para ponerte delante de la persona y entender mucho pues en sí lo que se te puede ir moviendo cuando estás en el propio proceso con esa persona. ¿Para qué? Para poder tener como una mirada no sé, como una mirada como muy amplia de la persona que tienes enfrente, porque al final si no estás trabajado, si no terminas como de entender qué es lo que te está pasando por dentro, es como complicado el tener como esa presencia y ese encuentro con la persona. Luego, por supuesto, yo creo que en general, ¿no? Como otras habilidades que tendríamos que tener es como un padre nutritivo que, bueno, a lo mejor esto todavía no se entiende mucho, pero una vez que llegas al máster lo integras muchísimo. Un padre nutritivo que básicamente sería algo así como esa mirada compasiva, amorosa, esa mirada capacitante hacia tu paciente, que lo que va permitiendo sobre todo es que él vaya conectando con el adulto. Y en el caso tanto de la violencia de género o de un uso problemático o adicciones, ¿no? A la pornografía o cualquier sustancia, es como que van conectando con el adulto y poco a poco van tomando como ese control, esa autonomía de sus vidas. Y eso pues las propias habilidades del terapeuta y las técnicas que va dando la FI, la psicoterapia humanista integrativa, ayuda a ir integrando. También otras habilidades que creo que es importante tener es pues el tema de pues, la escucha, la empatía, una sensibilidad especial, ¿no? hacia el género o la cultura, según la persona que nos llegue. Pues tener como pues esta mirada completa, no sé, querer a tus pacientes, creo que es una clave como muy importante y esto pues no sé, es algo que yo creo que a nivel grupo, por ejemplo, es algo muy bonito que me he llevado en el máster y es que tienes mogollón de desconocidos y poco a poco van pasando, ¿no? los presenciales y es que los quieres, ¿no? Y son como hermanos que te llevas.
Y bueno, también diría que paciencia, o sea, creo que la paciencia también es muy importante también en todo lo que tiene que ver con el ciclo de la violencia. Y también pues esta capacidad de empoderar a la persona para que vaya ganando también como esa libertad y esa autonomía. Genial, muchas gracias. ¿Tú crees que a nivel educativo o a nivel social de la sociedad en general habría que hacer algo no sé, para acompañar a las víctimas o para que no se dé tanto esta situación en la vida cotidiana? Bueno, sí, ¿no? Siempre al final, pues a nivel psicológico, cuando la persona nos llega, sí, trabajamos, abordamos con ella pues toda la situación y todo el contexto, ¿no? O sea, al final también este enfoque lo que permite es no solamente centrarnos en la persona, sino en toda su historia, en su contexto, pues para entender de manera profunda, ¿no? Lo que le ha traído hasta aquí. Pero sí, o sea, por supuesto que a nivel social, a nivel educativo, a nivel político, el que se puedan ir fomentando ayudas, que se pueda educar, que volviendo al tema de la pornografía, que se pueda regular lo que hablábamos, ¿no? Pues que un adolescente no tenga tan fácil acceso, porque además se ha visto que es muy fuerte, pues jóvenes que antes de los 20 años han podido consumir entre 1.000 y 5.000 horas de pornografía, con lo que implica. Entonces, claro que sí, o sea, creo que al final es como algo que tendríamos que hacer como muy entre todos, en colaboración, para poco a poco, ahora que se está hablando pues, muchísimo más de salud mental, pues podamos prevenir pues, que no haga falta que muchas personas lleguen en ese estado. Vale, pues muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que cuando has dicho que a los 11 años ya se estaba viendo pornografía, me parece tremendo porque hay niños y niñas que a lo mejor todavía no se han desarrollado y ya están viendo algo que todavía no están preparados para verlo. Creo que sería muy importante poner un límite a este consumo de pornografía tan temprano y al mismo tiempo fomentar que la violencia de género no es nada buena. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por contar contigo, por darnos tu opinión sobre este tema tan importante hoy en día. Ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros, de verdad. Siempre es un gustazo venir aquí, que al final es como mi casa. Muchas gracias. A vosotros.